Muy buenas, ¿qué tal están? Mi nombre es Carlos Martínez, soy el psicólogo de la Federación Española de Ajedrez y bueno, quería hacer un vídeo un poquito, pues aprovechando que estos días que nos va a tocar estar bastante tiempo en casa, pues un poquito comentar algunos aspectos que me parecen importantes del torneo candidatos que si no pasa nada, pues estará a punto de comenzar en breve. Entonces, bueno, pues quería resaltar algunos aspectos a nivel psicológico de qué es lo principal, ¿no? Lo que pueden, cómo pueden vivir los jugadores algunos de esos momentos y luego cómo, pues bueno, cómo se va a afrontar, ¿no? Y sobre todo a nivel psicológico, cuáles son los principales factores que pueden influir en el resultado del torneo. Ya sabéis que es un torneo a doble vuelta, todos contra todos, un sistema liga y bueno, van a haber diferentes circunstancias que a mí me parece que van a ser decisivas. Sobre todo hablo a nivel psicológico. Tenéis de los compañeros de Chess24 que están haciendo vídeos prácticamente de manera diaria sobre cada uno de los jugadores explicando su estilo, poniendo sus mejores partidas, comentando un poquito cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de ellos y dando un poquito las estimaciones. También en la parte en inglés, si no recuerdo mal, creo que han hecho una especie de valoración de cada uno de los jugadores, asignándoles una puntuación, etcétera, en cada una de las facetas. Yo he decidido poner 5 puntos que a mí me parecen esenciales y donde la psicología yo creo que va a jugar un papel absolutamente determinante. Así que vamos a mirar, yo os voy a comentar algunos de estos aspectos y por supuesto pues después me podéis dejar ahí cualquier tipo de mensaje, alguna de vuestras opiniones, cómo lo veis, si hay alguno de los aspectos que pensáis que tendría que haber nombrado y no lo he nombrado. Van a haber varios, eso también es evidente. Yo me he querido centrar en 5 que me parece que son los fundamentales, pero podríamos hablar de muchísimos otros, ¿de acuerdo? Pero en principio para este vídeo me parecía que para estos jugadores que ya son de la élite absoluta, pues creo que con estos 5 creo que serían más que determinantes. Este es el panel, digamos, el panel de inicio del torneo de candidatos, sobre todo, pues la entrada de Maxime Vachier-Lagrave, el jugador francés que tenemos aquí abajo a la parte de la derecha, que entra por Radjabov, Teimur Radjabov, que finalmente parece que no jugará. Ya os digo que con todo como está hoy en día el mundo, pues esto puede cambiar de casi de un día para otro, casi de una hora para otra, pero en principio este es el torneo, estos son los jugadores y estos son los jugadores que empezarán y terminarán el torneo de candidatos que se jugará en Ekaterimburgo, Rusia, y será a lo largo de este mes de marzo. Muy bien, pues sin más, vamos a comenzar con uno de los primeros factores que a mí me parecen absolutamente fundamentales y que sería la presión del favorito. Claro, vosotros diréis, bueno, pero favoritos igual no hay tantos. Realmente yo creo que los favoritos del torneo, el favorito principal sería Caruana, más que nada porque ya lo ganó y porque se enfrentó obviamente a Magnus Carlsen en el último match por el campeonato del mundo, donde además estuvo igualado y donde además desde ahí hasta aquí, pues Caruana creo que está realizando un ajedrez espectacular, un ajedrez muy bueno, consiguiendo resultados y digamos consolidando esa posición como segundo jugador del ranking mundial. Ahora mismo es el segundo jugador detrás de Magnus Carlsen. Entonces, por estas razones a mí me parece que, por una parte, Caruana debería de considerarse y considerarlo el principal favorito, pero sin dejar pasar a Ding Liren, que me parece que el jugador chino creo que también podría entrar dentro de esa disputa del favorito con Caruana. Estos dos yo creo que son los principales favoritos a priori. Obviamente están todos los demás, pues está Grichu, que está en Pomianchi, está Lagrave, el propio Bashir Lagrave. Es decir, el resto de jugadores obviamente también están Giri, muchos otros, están también, digamos, peleando y obviamente ellos se sentirán favoritos, pero a priori los resultados pues dirían que tanto Caruana como Dean Liren son los máximos favoritos.
Y fijaos que aquí añado el tema de la presión del favorito. Esto lo podéis ver en otra serie de Chess24 que yo mismo realicé hace un tiempo, hablando en este caso sobre el caso de Levon Aronian, que este año pues creo que será el gran ausente, y el gran ausente iba a ser en un momento dado Bashir Lagraf, y ahora pues parece que va a ser Levon Aronian, ¿no? Pero Aronian ha estado cada vez que ha jugado el Candidatos como uno de los favoritos y nunca ha logrado, no ya digamos ganar el torneo, sino ni siquiera estar relativamente cerca en los 3-4 últimos candidatos que ha jugado. De hecho, el último le salió excesivamente mal. Y bueno, esto hablábamos que tenía que ver sobre todo con este factor de la ansiedad, ¿no? Tratar de ganar de cualquier manera, la presión, ¿no? que ejerce sobre el favorito. Es decir, eres uno de los favoritos para ganar el torneo y entonces aquí parece como que tengas que asumir unos riesgos que a veces pueden resultar innecesarios. ¿Cómo van a poder los jugadores, digamos, regular o controlar esta presión? A mí me parece fundamental, y sobre todo en el caso de Caruana y de Ding Liren. Si estos dos jugadores logran regular, logran controlar esta presión, convivir de la mejor manera posible con esta presión, pues creo que obviamente van a tener muchos chances de ganar el torneo. Salvando las distancias, esta presión, por ejemplo, la podéis haber sentido vosotros en muchas partidas cuando jugáis contra un jugador que a priori pues sois los favoritos. Entonces ahí muchas veces casi como que nos sentimos en la obligación de tener que ganar esa partida, de hacer un buen ajedrez, de que el resultado sea favorable. Es decir, hay una serie de connotaciones detrás de ese resultado que parece que si no se logra, pues que estamos fracasando en este caso. Entonces, esa sensación puede hacer que aparezca la ansiedad, o que aparezca, por ejemplo, pensamientos de desconfianza en uno mismo, ¿vale? De inseguridad. Y esto puede llevar a la inestabilidad en el juego, a tomar riesgos innecesarios, a no jugar de una manera, digamos, de la mejor manera posible para estos jugadores. Entonces a mí me parece que la presión del favorito en este caso, que recaería en estos dos jugadores principalmente, pues sería importante. A medida que avance el torneo, también es cierto que dependiendo de cómo se vaya dando el torneo, si de pronto, por ejemplo, os imagináis que Grichuk de pronto se pone el primero, pues probablemente esa presión del favorito en un momento determinado puede ser que le pase a él. A medida que van avanzando las rondas, que cada vez queda más rondas y que el objetivo cada vez está más cerca, esa presión aparecerá en cada uno de los jugadores que estén, digamos, un poquito al mando para lograr ese objetivo, que es ganar y enfrentarse a Magnus Carlsen. Entonces, esta gestión de la presión del favorito, en este caso que le hemos querido llamar, a mí me parece esencial y va a ser uno de los elementos, digamos, más importantes en este torneo, que sobre todo requiere de mucha confianza, de mucha habilidad para gestionar los diferentes recursos, las diferentes situaciones que van a ir apareciendo en el tablero, y sobre todo para mantener la calma y la tranquilidad. Vamos a seguir con un nuevo... Perdón, ahora vamos a poner aquí. Vamos a seguir con una nueva entrega, con un nuevo... Esto no sé ahora. Bien, el segundo apartado, pues autocontrol ante la adversidad. Esto también me parece fundamental. En todos los torneos, en todos, y en estos, por ejemplo, que son absolutamente tan largos, a doble vuelta, con unos jugadores tan absolutamente preparados, la adversidad va a aparecer. Es decir, las situaciones difíciles y comprometidas van a aparecer. Situaciones, ¿a qué llamo eso de situaciones comprometidas o difíciles? Pues por ejemplo estar en una situación en la que estás al borde de perder la partida, o en una situación muy inferior donde el rival te está presionando durante muchas horas. Esas dos, por ejemplo, serían una de las posibles. Otra vez, o también cabría la posibilidad de que te sorprendan en la apertura, que te metan una novedad, digamos, muy importante, y entonces cómo reaccionas ante esto. Fijaos que hablo del autocontrol ante la adversidad, es decir, a pesar de la situación en la que estemos, a pesar de la situación difícil en la que se encuentre el jugador, poder autocontrolar esa situación es absolutamente esencial. Controlar, gestionar esa situación de la mejor manera posible, sin perder los nervios, sin perder la cabeza, tratando de mantener la calma y la tranquilidad y la concentración absoluta en el juego, en la situación, en el torneo.
Incluso aunque en un momento dado aparezca, por ejemplo, una derrota, incluso a estos jugadores, a Caruana o a Dilliren, que estábamos hablando hace un momento de ello, le podría pasar, no perder esa calma, es decir, no tratar de ganar absolutamente inmediatamente un juego para recuperar ese punto perdido, sino simplemente ir siguiendo un poco el guión y tratando de maximizar sus potencialidades. Entonces, este autocontrol a mí me parece absolutamente esencial. Esto en algunos vídeos, que también podéis ver en Chess24, en la serie sobre psicología, podéis encontrar algunas situaciones de Carlsen, donde él mismo, en alguno de los matches, por ejemplo contra Karjakin, llegó a perder en determinados momentos ese autocontrol, ¿no? Y estuvo casi al borde del precipicio. Esto es bastante importante y va a ser otro de los factores determinantes en este match. El que consiga controlar, digamos, autocontrolarse ante esos hechos probablemente que adversos que le vayan a ir surgiendo, pues es posible que pueda salir más airoso, digamos, de este torneo, y a la larga eso se pueda, digamos, recompensar, ¿no? No sé si ganando el torneo, pero obviamente va a tener muchas más probabilidades que otros jugadores. Una de las cosas que puede ocurrir es que empiece a aparecer, digamos, de alguna manera, todos estos pensamientos negativos ante un hecho, digamos, o una situación adversa, en lugar de tratar de luchar, de reponerse, esta conocida resiliencia, pues que aparezcan pues todas las situaciones, digamos, de pensamientos negativos, un poquito de dejadez, la intranquilidad, digamos, la asunción de unos riesgos completamente innecesarios, y entonces esto es posible que a los jugadores les pase bastante factura y con ello pues se alejen, digamos, de esos puestos de cabeza. Fijaos que es un torneo bastante largo, pero obviamente cada una de las partidas es fundamental. No tanto por el resultado en sí, solamente por eso, no solamente por eso, sino también por esas emociones y por esas diferentes sensaciones que puede dejar a lo largo del torneo. El hecho de arrastrar o no esas sensaciones en un momento dado, esas sensaciones negativas, puede ser fundamental en este torneo. Una tercera cuestión, pues la ansiedad ante los momentos críticos. Esto también va a ser fundamental. Esto, digamos, que hacia los momentos, digamos, más decisivos del torneo, hacia las últimas rondas, pues va a ser bastante importante. La ansiedad ante los momentos críticos me refiero sobre todo a cuando los jugadores estén acercándose al final del torneo y aparezcan esos momentos de que estoy cerca, digamos, de lograr o bien este objetivo de ganar el torneo o bien de acercarme a la cabeza y tratar de luchar por esos momentos, ¿no? O por ejemplo en situaciones donde tenga al otro, uno de los jugadores tenga al otro más o menos en una posición pues casi ganada. Entonces, ¿cómo van a regular esa posible ansiedad que va a salir? Acordaos que la ansiedad tiene que ver sobre todo con un estado emocional donde empiezan a aparecer pensamientos de corte, digamos, negativos, sensaciones incómodas, digamos, incluso gestos también, ¿no? Gestos corporales que pueden mostrar cierta incomodidad. Aquí también os recomiendo una bueno, hay varias series y algunos artículos al respecto, ¿vale? Sobre la ansiedad y el rendimiento en ajedrez, que podéis encontrar también en Chess24. Entonces, esa regulación, cómo van a hacer eso, esta gestión de esos estados ansiosos, puede ser absolutamente fundamental. Y esto, todos los jugadores ya deberían de estar preparados para cuando vayan al torneo, digamos, y se encuentren en esta situación, poder afrontar esos momentos. Hay muchas veces que me preguntan acerca de esto de la ansiedad. Os recomiendo muy encarecidamente esas series, porque ahí vais a encontrar multitud de recomendaciones a nivel práctico. Pero sobre todo lo fundamental, o sea, cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué hago cuando me encuentro ansioso en la competición, en la partida? Pues bueno, en la partida se pueden hacer algunas cuestiones, pero lo principal es trabajarlo antes, ¿vale? Es decir, si vosotros podéis ver esta serie, si podéis leer esos artículos y podéis trabajar con las sugerencias que ahí se os hacen, vais a dar un paso enorme para cuando estéis en la partida poder afrontar esas situaciones, ¿de acuerdo? Hablamos de la relajación, hablamos de la respiración, pero todo esto, por ejemplo, puede caer en un saco hueco si no, de alguna forma, se trabaja esto previamente, porque entonces llegarás a la partida y no sabrás, bueno, sí, te han hablado de la técnica de la respiración, pero ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo era? Había que respirar así, así, ¿vale? Entonces es importante esto trabajarlo desde antes. Por eso digo que los jugadores aquí probablemente todos ya esto, digamos, que de alguna forma lo tienen adelantado, esa situación en la que se pueden encontrar. Esto sería lo ideal, y esto también puede marcar un antes y un después para muchos de ellos.
El siguiente, pues fundamental, la gestión del tiempo. Aquí esto va a ser fundamental. Ya han hablado, me consta, en la parte inglesa han hablado acerca de la gestión del tiempo. Aquí hay un caso de todos los participantes, pues hay un caso que ya veremos, a ver cómo regula, cómo gestiona el tiempo, cómo lo regula, cómo lo puede ir, digamos, un poquito viendo a lo largo de la partida. Y es el caso de Alexander Grichuk. Grichuk, y el tiempo en principio no es un jugador, a pesar de que sea un jugador absolutamente increíble a rápidas, a blitz, es un jugador de los mejores del mundo, incluso que ha ganado el campeonato del mundo en algún momento. Curiosamente a lentas, pues la gestión del tiempo no es la más adecuada. Ahí hablábamos muchas veces de que probablemente aparezcan muchos pensamientos innecesarios o mucho perfeccionismo en su juego, y esto le lleva muchas veces a tratar de consumir mucho tiempo. Pero este va a ser un tema central. Si Grichuk, en este caso, consigue gestionar el tiempo de manera adecuada, pues cuidado, porque puede ser uno también de los que estén luchando por el torneo. Y con el resto lo mismo, es decir, si el resto hacen una buena gestión del tiempo, pues obviamente van a potenciar mucho más sus oportunidades para tratar de ganar las partidas. Si el tiempo no se regula de la mejor manera posible, estos jugadores son absolutamente letales. Entonces es posible que esto lo vayan a castigar de una manera muy dura. A mí me parece uno de los aspectos también que tiene mucho que ver con la psicología, tiene mucho que ver con la ansiedad, tiene mucho que ver con la precipitación, tiene mucho que ver con este perfeccionismo del que hablábamos. Entonces es bastante importante que los jugadores esto lo hayan trabajado bien y estén muy concienciados para llevarlo a lo largo de las partidas. Y por último, hablo sobre los riesgos incontrolados, que parece una especie de más de lo mismo, ¿no? Va a ser fundamental que los jugadores asuman en un momento dado, si quieren ganar este torneo, riesgos. Y riesgos que, obviamente, por la propia palabra, van a ser totalmente incontrolables. Para esto van a tener que atravesar diferentes estados emocionales que seguramente no van a ser los más cómodos posibles. Todo lo contrario, serán incómodos, aparecerá la incertidumbre y tendrán que atravesar por esto si quieren ganar realmente el torneo. De la gestión de estos riesgos incontrolados, es decir, de cuándo asumir esos riesgos y de cómo asumirlos, esto va a ser, yo creo que es lo que más va a marcar en un momento determinado el torneo. Obviamente también se puede hablar en un momento dado de la suerte, ¿no? Muchas veces se habla del tema este de la suerte. A mí, hablar de la suerte como algo, por ejemplo, que puede caer y ya está, no me parece que eso sea lo más serio posible. Entonces, esa suerte, por ejemplo, muchas veces se busca, y esa asunción de los riesgos en un momento determinado, el jugador haciendo más o menos una valoración de lo que se va a encontrar delante y asumiendo o no esos riesgos, pues creo que más que hablar de la suerte podemos hablar de esto, y eso hará que te acompañe o no te acompañe en un momento determinado esa suerte, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto va a ser lo principal. Estos 5 aspectos yo creo que son los principales y los que van a marcar, digamos, ese devenir del torneo. Ya veremos qué es lo que pasa, porque esto es a nivel obviamente psicológico. Luego, como os he dicho, tenéis más vídeos a nivel técnico de los diferentes estilos y de las diferentes posibilidades que van a tener estos jugadores. Pero a mí me parecía que estos 5 aspectos van a o pueden marcar un antes y un después para ganar este torneo de candidatos y enfrentarse a Magnus Carlsen. Estaremos muy atentos, esperemos que podamos seguir sin ningún tipo de problemas ni complicaciones todo el candidatos. Nos van a tener absolutamente pegados a la pantalla del ordenador, ahí siguiendo, de la televisión. Y sobre todo, bueno, pues siguiendo los comentarios con Chess24, con Divis, con el niño, con Pepe, que seguro que lo van a hacer absolutamente muy divertido. Espero que les haya gustado el vídeo. Yo he remarcado estos 5 aspectos que a mí me parecen clave. Obviamente podríamos hablar también de la confianza, podríamos hablar de los niveles de la concentración, por ejemplo, de la preparación. Es decir, se pueden hablar de muchos aspectos. Yo he querido señalar estos y los siguientes que me los vayáis señalando vosotros. Si son así, si veo que son interesantes y que pueden dar también para un nuevo vídeo, pues seguramente me lance antes del candidatos y haga un nuevo vídeo con esos aspectos, incluso en algún momento a lo mejor poniendo algunos ejemplos.
Espero que les haya gustado y nos vemos en Chess 24. Hasta pronto, amigos.